pero miren que hay unos valores y que algunos no corresponden a los anchos de calzada en tangente que manejamos en Colombia. ¿Qué hacemos en ese caso? Aquí abajito hay una nota. Dice que para calzadas diferentes lo único que tenemos que hacer es apoyarnos en estos valores y hallar por medio de la interpolación el valor que hace falta. Por ejemplo, si es 730, entonces yo busco el valor de X para este valor y debe dar un poquito mayor de 0.90. Si es un valor menor, entonces ya yo lo busco acá, si es 650, el valor que se maneje acá en Colombia. Entonces, acá tenemos 7, 730, 6. Entonces, tenemos que manejar con los anchos, dependiendo del tipo de carretera, recuerden el tipo de terreno y la velocidad que vaya a desarrollar esa carretera, que es la velocidad del tramo homogéneo. Entonces, sería aquí interpolar. Entonces, ¿cuáles son los que nos quedan? Recordemos, el valor de U y el valor de F sub A y el valor de Z, para poder reemplazarlo en esta fórmula. Entonces, busquémoslo. Aquí tenemos cómo transitan los vehículos. Miren que aquí se ve esta parte de aquí arriba, esta parte de aquí que es como el cabezal del vehículo. Esto que está aquí tiene una posición y esta que está aquí tiene otra posición. Queda una girada hacia la izquierda y la otra queda más recta. ¿Por qué? Porque la primera parte está tratando de girar y la otra va permaneciendo más recta, pero cada parte se va ubicando en la curva de tal manera como lo permita la articulación. Entonces ahí hay un movimiento giratorio que hace que el vehículo se vaya acomodando y vaya haciendo el giro con mayor facilidad. Sobre todo estos camiones que son bastante largos y que se dificulta que lo hagan como si fueran totalmente rígidos, porque sería más difícil doblar, sobre todo si van pesados, lo cual podría tener problemas de volcamiento. Entonces, miremos acá. Necesitamos U, necesitamos F sub A y necesitamos Z. ¿Cómo hacemos el U? El U sería igual al ancho en tangente, que ya lo tenemos por tabla, al radio de la curva, que ya lo tenemos porque es una curva que ya está diseñada, y necesitamos las distancias L1, L2, L3. Ya sabemos que esta distancia en la tabla que les mostré había un valor que estaba como 0, entonces L2 sería 0, y tendríamos que tomar de la tabla el valor de L1 y el del valor de L3. Entonces aquí sería apenas reemplazar. Miren que las fórmulas son largas, pero en realidad no nos están poniendo nada complicado. Simplemente reemplazar este valor que lo sacamos de la tabla, el valor de radio que lo tenemos porque la curva está diseñada y los valores de L los sacamos de tabla. Entonces no hay que hallar, no hay que inventar, todos los valores los podemos tener. Reemplazamos y hallamos entonces el valor de U. ¿Qué tocaría hacer después? Hallar el valor de F sub A. ¿Qué necesito yo para hallar F sub A? Necesito el radio, necesito A, necesito la longitud 1 y ya, porque aquí se repite el radio y se repite el A. Entonces, necesitaría 3 incógnitas que tengo acá. El radio, ya lo tengo. El valor de L1, ya lo tengo porque es de tabla. El valor de A también está en la tabla. Recuerden que se los mostré en la tabla. Entonces, todos estos valores son de tabla. ¿Qué tengo que hacer yo? Escoger los valores en la tabla, reemplazarlos y tener un valor de F sub A. ¿Qué quedaría faltando por último? El valor de Z. Z que viene siendo el factor de seguridad. ¿Qué tengo en cuenta para el factor de seguridad? La velocidad de la curva circular, que sería B sub CH, velocidad de la curva horizontal o la velocidad específica de la curva horizontal, como le quieran llamar, que sería este valor de aquí, y el radio. Ambos valores también los tengo. Entonces, si se dan cuenta, pueden ser 3 fórmulas, 1, 2 y 3, pero todos los valores me los están dando por tabla o fueron los mismos valores que utilicé para hacer el diseño. Como esto se hace posterior a haber diseñado la curva, ya yo tengo que saber cuál es velocidad de diseño, ya yo sé cuál es velocidad específica, ya yo sé cuál es el radio, ya yo tengo todas esas características. Entonces ya acá solamente sería tomar las características con las cuales hice el diseño y reemplazar. Yo les decía que les iba a mostrar una tabla ampliada
o una gráfica ampliada, y es esta que está aquí. Acá se ve más claramente, esta es la articulación, ¿cierto? Y si yo voy de la articulación hasta acá, miren que esto tiene una forma o una, no forma como tal, sino que me da como una dirección de esa parte, una dirección de esa parte. Entonces, aquí tengo, miren que las dos líneas no están alineadas. Un vehículo rígido siempre está alineado porque es una sola parte. Y en recta, estas dos líneas están totalmente alineadas porque están sobre una línea recta y las llantas van parejitas. Como acá es curvo, entonces miren que se da que este va en un sentido y este va con otra orientación. Entonces, miremos cuáles son esas partes de las que les he venido hablando. Miremos, todo este ancho que está aquí es lo que voy a llamar yo como ancho en la curva, es decir, ya está incluyendo el sobreancho. ¿De dónde sale eso? De haber tenido un ancho en tangente que va de aquí hasta aquí y que le haya sumado un valor de sobreancho. ¿Ya? Por eso dicen que la resta de estos dos me da el valor del sobreancho. Si yo miro aquí, qué elementos hay, miren que aquí está la C esa que me piden, que decíamos que era como un factor de seguridad. Miren que el vehículo aquí tiene este factor de seguridad. ¿Por qué? Porque aquí el vehículo está transitando. Y miren que aquí también hay un C de seguridad que me permite a mí estar alejado también del vehículo que va en sentido contrario y tengo un C de este lado. En total, en toda la calzada, en todo este ancho de la calzada en curva, yo tengo 2 veces el valor de ese C. ¿Por qué? Porque tengo C medio aquí más C medio aquí me da un C completo. Y C medio acá y C medio acá me da otro C completo. Es decir, ese ancho completo ya está con 2 valores de C. Aquí tenemos el ancho que ocupa el vehículo, pero ya en curvo. Miren que el vehículo está ocupando este pedacito de aquí. Esto que sobra aquí está dentro de este valor de U mayúscula. ¿Por qué? Porque el vehículo, a pesar de que tenga este ancho, él está ocupando desde aquí hasta acá. Entonces está ocupando toda esa zona. Por eso se habla de un ancho en recta y de un ancho del vehículo, el ancho que ocupa el vehículo en curva. El Z, miren que está aquí en la mitad, es un factor de seguridad para ampliar los espacios que quedan entre vehículo y vehículo. Y el F sub A, que es el que está aquí, que les dije que se los mostraba directamente acá, porque es el valor más pequeñito que ustedes pueden ver. Así como aquí están estas dos alineaciones, si yo cojo esta parte lateral de la carrocería del vehículo, lleva esta dirección. Pero la llanta va a llevar esta dirección, está un poquito girada. Yo lo he hecho de manera exagerada para que ustedes vean que la llanta cuando va por una curva, ella se va rotando un poco, no está alineada con la carrocería del vehículo. Eso hace que la carrocería esté en este punto y la llanta esté girada en este otro punto. La diferencia de estas dos líneas es lo que se conoce como F sub A. Es decir, lo que se rota la llanta con respecto al tren delantero, a esa carrocería lateral que yo tengo ahí, que me determina una línea recta y ella se mueve, hay un desplazamiento de la llanta y que se ve reflejado en este espacio. Aunque es un espacio pequeño, se tiene en cuenta para hallar el ancho total de la calzada cuando estamos en una curva. Entonces miren que aquí podemos ver de dónde sale el ancho en tangente y el ancho en curva. Como yo no puedo hacer esos cambios bruscos, así como tampoco podía hacer el peralte, recuerda que dijimos que no podíamos pasar de menos 2 a 8% enseguida, que teníamos que hacer una transición de peralte y pasamos de menos 2 a 0, de 0 a 2 y de 2 a peralte máximo. Entonces, de la misma forma, como se hace la transición de peralte, se hace la transición de sobreancho. Entonces, el sobreancho, primero se diseña la curva, luego se hace la transición de peralte y por último se hace la transición de sobreancho. ¿Por qué? Porque el sobreancho se hace en el mismo espacio donde usted realizó la transición
de peralte. Se hace en el mismo espacio. Entonces, miren esta gráfica que tiene una curva. En este caso tiene 70% por fuera. Miren que aquí está 0.7 LT. Para acá atrás queda el valor de N. Porque recuerden que el LT total es igual a L sub T más N. Pero lo que manejamos dentro de la curva va a ser el L sub T. Entonces tengo 0.7 por fuera y 0.3 por dentro. Yo pude haber tenido 0.8 por fuera, 0.2 por dentro, o 0.75 por fuera y 0.25 por dentro, o 0.6 por fuera, 0.4 por dentro. Es decir, ya ahí uno lo va modificando de acuerdo a si tengo tanto espacio para gastar afuera o si tengo que meter lo más posible dentro de la curva porque los espacios no dan. Y acá, entonces, el mismo espacio donde va a quedar sobre peralte máximo, entonces todo este espacio de aquí, todo este espacio, miren que aquí está el valor más grande de sobreancho, toda esta zona que está rayadita, que se ve con una rayita delgadita, esto va a ser sobreancho máximo. Donde hay peralte máximo, hay sobreancho, sobreancho máximo en la misma zona de peralte máximo. ¿Ya? Van a estar ubicados en la misma parte. Donde yo estoy haciendo transición de sobreancho, también estoy haciendo transición de peralte. Entonces, si usted escogió para peralte un LT de 50, como hicimos el ejercicio, el LT para sobreancho también va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar en el mismo espacio. En el mismo espacio. ¿Y dónde va a ser el origen? Donde empieza donde está el N, porque recuerden que aquí es donde se aplana la calzada, por lo tanto aquí es donde voy desde 0 a peralte máximo. Entonces aquí voy a tener desde 0 a sobreancho máximo. Miren que aquí está muy pegadito a 0 y aquí ha ido aumentando, hasta tener sobreancho máximo. Aquí todo este sobreancho es constante. Todo este sobreancho es constante. Entonces no habría problema, porque quedaría perfectamente definido sin haber unos cambios bruscos en el ancho. Cuando ya ustedes construyen esto en campo, ustedes no se van a dar cuenta en qué momento entraron o salieron del sobreancho, porque la carretera va a quedar dividida homogéneamente para los dos carriles. ¿Por qué ustedes ven que el sobreancho está aquí en la parte de abajo y no se ve arriba y abajo si son dos carriles? Porque es más fácil por movimientos de tierra hacerlo en la parte interna, que es la que está más abajo, y van a haber menor cantidad de movimientos. ¿Ya? Del lado este es el borde que está elevado. Miren, para los que de pronto tenían confusión de cuál era el borde que se elevaba, si yo voy aquí siempre se va a elevar este que está acá, el interno es este que está acá, este es el borde interno, este es el borde externo, el que va a estar más elevado. Entonces, como está más elevado, yo necesito mayor cantidad de materiales para poder llegar a esa altura. Mientras que acá en la parte interior, este va a estar como más enterrado, va a estar en una cota muy inferior y los movimientos de tierra van a disminuir. Yo les decía que yo voy a repartir de manera homogénea, es decir, que si mi carril aquí es de 3 cada uno, 3 y 3, ¿ya? Y mi peralte me dio 1.50, por ejemplo, entonces yo a cada carril le voy a dar 0.75. 0.75 para un carril y 0.75 para el otro carril. Por eso ustedes ven aquí que hay dos líneas. Una es el eje que había cuando se calcularon los carriles, 3 para un lado, 3 para el otro. Pero cuando ya se hizo el cálculo del sobreancho, entonces la línea de demarcación, esta que te están mostrando aquí, va a quedar más hacia el interior de la curva. ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar esos 0.75 metros que le corresponden a ese carril por el sobreancho. El otro 0.75 que sobra lo va a tener entonces el carril interno.
ambos carriles van a quedar con la misma distribución de ancho. Ya no se le va a dar a uno solo. Ahora, como aquí hay más ancho, y recuerden que el peralte lo vimos estrictamente hasta el borde, si yo tengo mayor distancia después del borde, lo que tengo es que seguir aumentando la pendiente. Si ahí tenía un 8%, eso sigue bajando con el mismo 8% hasta la medida donde termina el sobreancho. ¿Ya? Esta distancia que está aquí sigue con la misma pendiente de aquí, que es del 8%. Y aquí tenía 8% positivo y aquí sigue con 8% negativo. Este punto de acá me va a quedar más bajo que el borde interior que se había calculado en el ejemplo. ¿Por qué? Porque está a 1.50 más dentro de la curva. Entonces solamente sería multiplicar el 1.5 por el mismo peralte que teníamos y va a ver cuál es la diferencia y seguírsela restando. Porque las curvas no tienen como saltos en la forma de la transición. Y ustedes ven las curvas parejitas. Entonces, toda distancia adicional conserva el peralte que ya lleva la abscisa con la cual se desarrolló el peralte inicialmente, teniendo en cuenta el borde de los carriles. Se sigue con la misma indicación. Bueno, entonces, como nosotros, así como calculábamos el peralte para cada abscisa, miren que calculamos para cada abscisa redonda, también el sobreancho se puede hallar para cualquier abscisa redonda o para cualquier ubicación que yo necesite. Entonces, en este caso, debo utilizar esta formulita. ¿En dónde qué es? Este es el valor de sobreancho que yo calculo. Este es el valor de T que ya yo conozco. ¿Qué es L sub P? La distancia que hay desde el origen hasta donde está el punto que yo estoy evaluando. Entonces, si está a 10 metros, a 10, a 20, a 30, a 40, 50, a cualquier punto. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, perdón, hasta aquí, porque aquí es donde termina el sobreancho. Este punto de acá ya no, porque ya se está dentro de la curva. Es hasta aquí, hasta donde está el ancho máximo. Entonces yo voy haciéndolo aquí. Vamos a mirar entonces toda esa parte teórica, la vamos a mirar con estos ejercicios. ¿Qué tiene el ejercicio? Yo les voy a dar unas características y ustedes me van a analizar si amerita o no amerita sobre ancho. Entonces miremos. Tenemos un ángulo de deflexión. De 137, un radio de 73, velocidad de 50. ¿Creen ustedes que amerita o no amerita sobre ancho esta curva? Sí, señor, porque el radio es muy pequeño. Claro, mire que habíamos dicho que para que no tenga sobre ancho tendría que ser un radio mayor de 160 y miren que este radio es de 73. Lo mismo que la deflexión es muy grande. Y si ustedes buscan en la tabla que les di de los anchos de calzada, para esta carretera secundaria y este terreno ondulado, la carretera tiene un ancho de 7 metros. Por lo tanto, por cualquiera de las tres opciones que ustedes lo miren, todas tres le está indicando que amerita sobre ancho. Aquí nos dan el vehículo sobre el cual vamos a trabajar. Es un camión de 2 ejes. Entonces, para este camión de ejes ya tenemos unas características. ¿Qué nos piden? El valor del sobreancho y nos piden, es el sobreancho máximo y el valor del sobreancho a 20 metros, es decir, a una distancia de 20 metros a partir del origen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ya sabemos que el ancho de calzada es de 7, lo primero que tenemos que hacer es buscar el valor de L para un camión de 2 ejes. ¿Cuánto da? 8. 8, ¿cierto? Entonces, la transición de sobreancho para este caso es reemplazando este L igual a 8 en la fórmula. Ya sabemos que tiene 2 carriles, que el radio es 73, que el L es de 8 y que la velocidad es de 50. Reemplazando, ¿cuánto nos da? 1.464 metros. Eso nos daría el sobreancho, pero este sería el sobreancho máximo, lo máximo que vamos a encontrar para esta curva o lo máximo que vamos a requerir o a necesitar, diciéndolo de una mejor manera.
Pero yo no necesito solamente el sobreancho máximo. Eso era como cuando llamamos el peralte máximo, 8%. Yo necesito en cualquier abscisa. ¿Cómo lo hago entonces? Yo miro qué distancia quieren. Por ejemplo, si el origen estaba en la abscisa 300 y esta es a 20 metros, esta sería la abscisa 320, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tengo de distancia desde el origen hasta ese punto? 20 metros. Entonces, tengo que LP es igual a 20 metros. El sobreancho máximo, que es S, me da igual a 1.464. También conozco el peralte máximo, que es 8%, porque estamos trabajando con radio mínimo. De aquí yo puedo sacar para 50 el valor de M máximo y puedo sacar el valor de M mínimo. Ya esto lo analizamos cuando vimos la parte de peralte inicial y cuando vimos la parte de espiralizada que utilizábamos esta tabla. Entonces, ¿qué hago yo? Hallo el valor de LT. ¿Cómo hallo yo para hallar el valor de T? La misma formulita, carril por el peralte sobre M. ¿Cuánto es el carril? 350 porque es la mitad de 7. ¿Cuánto es el peralte? 8%. ¿Cuánto es M? Entonces, en este caso, vamos a tomar, para saber cuál es el mínimo, vamos a tomar que el mínimo es con M máximo, es decir, 0.77. Entonces colocamos, reemplazamos a M por 0.77. Eso nos da a nosotros un LT de 36.36. Aquí está el ejercicio con ese valor así con decimales. Pero si ustedes como diseñadores toman un valor de 40, 50, 60, dependiendo el LT mínimo y el LT máximo, que debe quedar entre ese rango, recuerden que LT debe quedar entre el mínimo y el máximo de peralte. No me puedo pasar, yo no puedo realizar un peralte o una transición por encima del valor máximo. Entonces, si yo aquí estoy entre 30 y 50, el mínimo 36, máximo 80, yo puedo escoger 40, 45, 50, el que yo quiera. Entonces, en este caso se ha escogido el mismo valor que da 36.36. ¿Qué hago? Entonces, ya yo tengo LP, que es 20. Ya yo tengo L sub T, que es 36.36. Y ya tengo sobreancho, que es 1.464. Si yo reemplazo todo eso, me da que yo necesito para esa abscisa o en esa abscisa se va a tener un sobreancho de 0.8. ¿Ya? Entonces, a 20 metros del origen yo llevo 0.8. A 36.36, que es la distancia total de LT, entonces yo tendría el sobreancho máximo. ¿Cuánto sería? 1.464. En la medida que me aleje del origen y me esté acercando al valor total de LT, este valor resultante de sobreancho va a ser más próximo a 1.44. Entonces, así ustedes lo pueden hacer aproximando, tomando el valor, pero ya va a depender de si ustedes aproximaron o no aproximaron el valor de LT cuando hicieron la transición de peralte. Miren que no pueden coger varios LT para la misma curva, no pueden colocar diferentes velocidades específicas para la misma curva. Todo debe ser consecuente con las decisiones que se tomaron para hacer la curva y para el desarrollo de peralte. Si ya tomaron unas decisiones y ya tomaron unos valores, esos valores se mantienen. ¿Por qué? Porque siguen trabajando con las mismas curvas. No van a decir que antes era de 40 y ahora la velocidad es 50, porque ya ustedes diseñaron para 40. Entonces, esas situaciones se deben mantener. ¿Preguntas de esta parte? Bueno, como no hay preguntas, avanzamos entonces con la última parte. Esta parte es más que todo teórica, por eso la dejé de última. Tiene una formulita, pero es la que menos tiene fórmula y tiene mayor análisis de parte del estudiante. ¿Por qué? Porque tienen que enfocarse en la teoría. Entonces, la entretangencia que viene siendo el espacio, yo se lo mostré en la gráfica al inicio de clase, es el espacio que queda entre una curva que finaliza, es decir, entre el punto final de la curva anterior y el punto de inicio de la curva siguiente. Entonces es un espacio que queda en recta. La entretangencia es el tramo recto que queda entre los tramos curvos.
¿ya? El tramo efectivo que queda, el tramo recto por donde va a pasar el vehículo. Esos tramos rectos deben tener unos valores mínimos y unos valores máximos, porque si es muy corto, el vehículo no alcanza a recuperarse entre curva y curva. Y si es muy largo, puede ocasionar sueño, fatiga, cansancio, puede causar exceso de confianza y se puede invadir el carril contrario, puede causar un accidente o se puede salir usted solo del carril porque tuvo un microsueño, y eso hace también que tengamos pérdidas materiales de los vehículos y pérdidas de vida de las personas que se vean involucradas. Entonces, esa entretangencia, miren que es más que todo, es más que todo teoría, tiene que ver con el sentido de las curvas, ¿ya? Yo puedo tener curvas de igual sentido o curvas de diferente sentido. ¿Cuándo son con diferente sentido? Cuando tengo una curva 1 derecha y después viene una curva izquierda. Esos son curvas, un diseño con curvas en diferentes sentidos. Siempre tengo que ir analizando las dos curvas contiguas, es decir, no puedo analizar la primera curva con la última. Tienen que ser porque el vehículo va a pasar de la primera a la segunda a la tercera a la cuarta y así sucesivamente. Entonces, el caso más acorde a lo que el diseñador quiere es que todas las curvas cambien de sentido cuando se está diseñando, es decir, que ninguna curva siguiente tenga el mismo sentido de la curva anterior. Pero eso es lo que hipotéticamente se espera, pero no se puede hacer, no se puede materializar de esa forma. Por lo tanto, vamos a tener curvas que la curva anterior es la derecha y la que sigue también es derecha, o la curva que es anterior es la izquierda y la que sigue también es izquierda. Entonces, analicemos los dos casos. El primer caso es cuando la curva tiene las curvas tienen distintos sentidos. Este es el caso más favorable. Y sobre todo para curvas espiralizadas. ¿Por qué no dice nada? Porque es que las curvas espiralizadas, si ustedes se ven la norma, si ustedes se ven el libro y toda la bibliografía, son las que tienen mejores características. Entonces, estas curvas, como tienen esas espirales, tienen unos espacios de empalme entre el tramo recto y el tramo curvo y no ameritan que de pronto tengan unos espacios fuera de la curva para poder empalmar de una curva anterior a una curva siguiente. Entonces, estas son las curvas con mejor forma, mejor diseño, son curvas espiralizadas y que además de eso tengan distintos sentidos. Pero como eso no siempre se puede dar, tenemos que mirar cuando hay curvas circulares. Es decir, tengo una curva circular atrás y una curva circular adelante. Entonces, ¿qué me toca hacer? Mirar qué espacios necesito yo para las situaciones que necesito realizar en tangente. ¿Qué acabamos nosotros de ver desde ahora en esta clase, en la clase pasada? Que para poder hacer el desarrollo de transición de peralte, de curvas circulares, yo voy a necesitar un espacio en recta. Por lo tanto, si yo no dispongo de esos espacios, no puedo realizar el peralte y no puedo desarrollar la curva. Entonces, yo debo garantizar esos espacios. Si yo no la puedo desarrollar afuera, desarrollo una parte entonces adentro. Pero la idea es que un peralte no se traslape con el otro, sean independientes. Entonces, eso a mí me da unas distancias mínimas. Cuando yo analizo las dos curvas, eso me da unas distancias mínimas, teniendo en cuenta todo eso de los valores máximos y mínimos dependientes, que es el valor de M, y haber hecho las longitudes de transición, porque esos espacios van a ser en recta. Eso a mí me da una distancia 1, me da una distancia que yo voy a tener ahí. Bueno, necesito tanta distancia para hacer la transición, pero además de eso tengo que ver cómo recorre el vehículo esas curvas. Como las curvas pueden tener igual o diferente velocidad, yo voy a tomar la menor de las velocidades. Miren que es claro, la menor de las velocidades de las dos curvas adyacentes. Si tengo 50 y 60, pues tomo la de 50. Y con eso analizo qué espacio recorre el vehículo a esa velocidad de esa curva de menor velocidad en un tiempo de 5 segundos, que es algo muy parecido a lo que hicimos en espiralizada cuando hallamos la longitud de la curva mínima. Teníamos un tiempo, teníamos una velocidad y hallábamos el espacio. Entonces sería esto mismo. Cuando ya yo tengo a estos dos valores, es decir, tengo un valor por transición de peralte y tengo un valor
por la distancia que necesita el vehículo, por la velocidad que va a aplicar. Entonces yo comparo esos dos valores. Si este valor me da mayor, el 2, entonces tomo el valor S. Si este valor por peralte me da mayor, entonces tomo ese valor. Siempre voy a tomar el valor mayor. Miren que aquí está claro. El mayor valor de las dos condiciones. Entonces yo tengo que analizar cada curva, comparar los valores y mirar si cuál de las dos es mayor. Esto lo hacen ya porque ustedes van a hacer la transición de peralte. Y esta segunda longitud pues la hacen multiplicando, como les digo, hallando la distancia, teniendo el tiempo y teniendo la velocidad. Y este es el caso más crítico, cuando tenemos curvas de igual sentido. Tenemos curvas de igual sentido. Estas son las curvas que no queremos diseñar, pero que toca diseñar. Entonces, como son unas curvas peligrosas, desfavorables y que me van a requerir mayor cuidado, debo tomar unas precauciones, tanto en espiralizadas como en curvas circulares. En el caso de las espiralizadas y en el caso de las curvas circulares, se podría decir que el tratamiento no es tan diferencial como el que acabamos de mirar, sino que es el mismo. Van a realizar el mismo procedimiento aquí, el mismo procedimiento acá, que es hallar una distancia. Pero la diferencia es que como la curva espiralizada es mejor en categoría, esta solamente lo van a analizar para 5 segundos. Como la circular es de una categoría más menor porque tiene unas características un poquito más desfavorables, el tiempo en que yo la analizo es mayor, por lo tanto la distancia de entretangencia va a ser mayor en curvas circulares que en curvas espiralizadas. ¿Qué deben tener en cuenta? Que en el caso de las curvas en igual sentido tomábamos la menor velocidad de las dos curvas, es decir, velocidades específicas de las curvas. Acá, para poder saber cuál es el espacio, yo necesito saber qué velocidad va a tomar el vehículo, pero no en la curva, sino en la entretangencia. Entonces, cada elemento va a tener su propia su propia velocidad, porque tanto el elemento recto como el elemento curvo va a tener su propia velocidad específica. Entonces ahí simplemente sería multiplicar la velocidad específica que tenga ese elemento, 50, 60, 70, y en el caso de las curvas circulares, multiplicarlo por 5 segundos y hacer toda la conversión de unidades, y me da cuál es el valor de distancia mínima, y ese sería el que yo necesitaría para curvas de igual sentido. Acá no se compara con ninguno porque es un solo valor, ya sea para curvas circulares o para curvas espiralizadas. Y acá este es para espiralizada y los 15 segundos serían para curvas circulares, también tomando la velocidad específica de la entretangencia. Ambas son con velocidad específica de la entretangencia. Lo que va a cambiar es el tiempo. Para espiralizadas 5 segundos, para curvas circulares 15 segundos. Entonces, eso sería la parte teórica. Miren que no hay más y no van a encontrar mucho porque es una temática muy estricta, porque te están diciendo que multipliques las velocidades por el espacio o que haya las longitudes de transición y mires si tienes el espacio o no tienes el espacio y que empieces a buscar esas longitudes mínimas, que tienes que ir garantizando dejar esas longitudes mínimas. Pero yo les decía que no solamente debía buscar un mínimo, yo tengo que buscar un máximo porque esas longitudes son malas si son muy largas. Entonces, ¿cuál es la longitud máxima? Yo voy a multiplicar el valor de la velocidad específica de la entretangencia, es decir, de esa recta, por 15. Es decir, no puede ser mayor, la longitud de esa recta no puede ser mayor de multiplicar la velocidad de la entretangencia por 15. Ese va a ser mi valor máximo, no me puedo pasar de ahí. Cualquier distancia que se pase de ahí, ya yo estoy afectando la seguridad del conductor de ese vehículo que va a transitar en ese caso. Entonces, ya eso sería el valor mínimo y máximo de entretangencia, procurando
que el conductor tenga las mejores garantías. Entonces, si ustedes ven el recorrido que hemos hecho hasta acá en diseño horizontal, miren que empezamos con la parte de topografía inicial, se hizo trazado de ruta, línea de ceros, toda esa primero línea de ceros, luego trazado de rutas, y se empiezan a diseñar las curvas, teniendo diseñadas las curvas, entonces empezamos a mirar cuáles son los peraltes, cuál es el sobreancho y si están los espacios. Si no hay los espacios entre tangencia adecuada, entonces tendríamos nosotros que mirar si de pronto se recorta la curva o si de pronto el peralte lo metemos más hacia la curva, o ya empezaríamos a ver cómo hacemos con los elementos, pero tienen que entrar en el espacio disponible. Entonces, por eso siempre les he recargado desde el inicio de peralte que los espacios que tengamos disponibles entre curva y curva van a ser primordial. ¿Por qué? Porque no se pueden traslapar un diseño con otro. Y el diseño no es una curva, el diseño son N curvas. Entonces, cada curva debe funcionar de la manera correcta. Les dejo aquí que, por favor, lean el manual. El manual es uno de los libros con los cuales van a tener mayor parte de teoría, porque es el que nos da la normatividad. Todo el manual, en el manual está cada uno de los temas, habla de curvas circulares, habla de curvas espiralizadas, habla de peraltes, de todo. Así ahí van a encontrar todas las consideraciones que se han dado acá, pero está toda la parte teórica que pueden hacer, que no pueden hacer. Entonces es bueno que les den un repasón para que ustedes mentalmente se hagan una idea de lo que quiere el manual con ustedes, ¿ya? En plataforma yo les voy a recomendar unos ejercicios para que los miren, porque el libro tiene un ejercicio resuelto. Igual, aunque no los tenga recomendados por mí, ustedes pueden buscar cualquier libro, cualquier ejercicio que encuentren, ya sea directamente en internet, sea no solamente en los libros que tenemos utilizando, sino otros. Ustedes pueden utilizar cualquier bibliografía. No es solamente lo que está en las diapositivas, porque recuerden que esto apenas es un fragmento de todo lo que ustedes pueden encontrar afuera. Entonces es como un resumen para que ustedes se guíen hacia dónde vamos, pero no necesariamente apenas tengan que leer las diapositivas que están acá. Ustedes pueden colocar en internet abiertamente y buscar la temática y ahí les aparecen diversas fuentes. Entonces con diversas fuentes ustedes cada vez se van enriqueciendo más. Entonces yo ahora en el transcurso de la tarde voy a activarles el taller en plataforma y va a estar activo hasta el próximo miércoles. No significa que tengan que entregarlo el mismo día. Es decir, basta ustedes, si hoy y mañana lo hacen, usted ya mañana lo puede entregar o lo puede entregar domingo, lo puede entregar el lunes. Eso ya es independiente del estudiante. No tienen que esperar y tiene media hora antes de entregar el parcial. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lleguen al parcial, pues ya no estén pensando en nada de taller y estén dedicados expresamente al parcial. ¿Oyeron? Que cuando... Señor, dígame. para informarle que yo no tengo grupo para lo del proyecto. No sé si me asigna con alguien o... ¿Cuál es? Pues regálame tu nombre. Si quieres, escríbeme, porfa. Escríbeme al WhatsApp inmediatamente, culmine la clase. Si hay algún otro estudiante que quiera tener grupo, hay un joven que se está ofreciendo. Entonces, si se quiere poner con él, los que estén separados. Si no, pues yo te entrego tu tema y tú lo vas trabajando, porque no sabría en qué municipios están ubicados o cómo es el sistema. Entonces, no los puedo obligar a que trabajen, porque no sé si el estudiante quiera o no trabajar, o si se encuentra muy lejos y sea muy difícil la comunicación. Entonces, por eso los dejé a opción de ustedes para que les quede lo más fácil trabajar. Si se encuentran cercanos en el mismo municipio o ustedes están viajando y les queda fácil conectar uno con otro, entonces se pongan de acuerdo. Si van a trabajar solo, entonces yo inmediatamente te asigno la parte de tu proyecto sin ningún problema. Sería que Andrés García, ¿verdad? Sí, señora. Listo, entonces Andrés, yo te tomo acá y escríbeme enseguida. Señor, su número, me hace el favor. Generalmente estas clases están grabadas y no lo doy por acá. Entiendo. Entonces, ¿cómo
Bueno, yo le pregunto a alguien de los muchachos que tenga su número y le escribo, sí. Sí, porque es que no me gusta dar el número, porque la mayoría lo tiene. ¿Tú no estás en el grupo, Andrés? No, señor. Bueno, necesito que me escribas porque siempre ahí estamos informando cualquier cosa. Cuando subo en plataforma, yo les digo, revisen plataforma. Lo mismo que el día del parcial, también me están preguntando. Entonces sería bueno que me escribas enseguida y yo te agrego inmediatamente al grupo. ¿Oíste? Ok, señor, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces espero que me escribas y enseguida te doy tu proyecto. ¿Alguno más tiene alguna inquietud? ¿O también necesita asignación de proyecto que esté independiente? Bueno, si no hay más nada, entonces voy a detener la presentación y les recomiendo pues que tomen todas las precauciones para estudiar, revisen toda la temática, conciencia.